La Fuerza del Pueblo y el PRD habían ya prácticamente concretizado un acuerdo político para un bloque opositor que están conformando, pero la novedad de eso es que han decidido que quien encabece ese frente opositor sea el PRD de Miguel Vargas, como partido buque insignia de ese bloque opositor al PRM. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista del ajedrez político en caso de que ocurriese así? Mira, yo observo el legítimo comportamiento de los partidos de oposición. Si esa es una decisión, no tengo información. Parto del criterio de que tú tienes una fuente, que les vaya bonito. Porque yo no sé cuáles son los criterios estratégicos para colocar como cabeza de un proceso de concertación una fuerza política que no tiene 2%. Pero si decidieron eso, allá ellos. Ojalá antes de concretizarse eso, ellos no reciban la información de la auditoría que hay en la gestión de Cancillería. Pero bueno, allá ellos. Si la Fuerza del Pueblo quiere vincularse con Miguel Vargas, eso es su problema. Buena suerte. Guido, hablando de auditorías y de temas de corrupción, estos días veía que tú hablabas del caso de Hacienda De y Donald. Donald Guerrero, y decía que mucha gente en esta administración iba a estar con dolor de barriga con este caso, que se supone que en diciembre el rumor público decía que iba a salir, que lo iban a apresar. ¿En qué ha quedado eso? ¿Y qué hay de cierto de que funcionarios de esta administración recibieron dinero en campaña, en la campaña de Luis Abinader del PRM? Ok, miren. Yo trato de hablar castellano, español, correcto, Claro. ¿verdad? Y conciso. Para que nadie me malinterprete. Ni interprete tampoco. Yo estoy diciendo, y repito aquí, que las características del proceso acusatorio contra Donald Guerrero tienen una connotación singular. Porque las personas que emergen del proceso posibilitan que él tenga un abanico en una mano y una funda de excrementos en otra para lanzarlo sobre segmentos de la sociedad dominicana que casi nunca están al alcance de la justicia. Eso es lo que he dicho. Y repito, que en su lógica empresarial, él distribuyó ayudas, solidaridad a las campañas electorales. Y en ese sentido yo debo decir lo siguiente. Cada vez que una investigación ha llegado a un punto, nos hemos dado cuenta de que hay tuberías de conexión entre partidos que aparentan competir en el proceso electoral, pero se pasan la mano financiera entre sí. Y puse el ejemplo de cuando se investigó lo de Jean Alain. ¿Qué encontramos? Que el que era ministro de la presidencia, en el proceso de investigación, se certificó que tenía relaciones comerciales con Jean Alain. Esa es una lógica muy vieja que comenzó aquí con una estrategia de un grupo que se dedica a recoger basura. Que hace como 25 años, gente de partidos adversos se juntaron en el negocio de la basura y poco importaba quién ganaba, ellos se quedaban premiados en esa lotería. Frente a eso, creo que lo mejor que le puede pasar al país es que avancemos tanto y tanto en el tema de Donald para que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque hay presión de sectores políticos que tienen interés de que eso no llegue hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer todos los dominicanos de buena fe es apostar a que se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay señales en el trayecto que pueden generar la sensación en litorales del sector justicia de que en esta ocasión, al igual que en anteriores, el factor político se puede imponer sobre el interés de la justicia de llegar hasta las últimas consecuencias. Cuando tú ves esfuerzos de alianza política de partidos históricamente adversos, tú llegas a la conclusión de que más que alianza, porque no hay un programa, no hay una visión de conjunto. Exactamente. Lo que hay es una estrategia diseñada en la intención de cómo los borrachos, para no derrumbarse, se abrazan para mantenerse con algún nivel de equilibrio. Y lo que me preocupa a mí como ciudadano es que en este país sigamos con la tesis de que hay una regla para la mayoría de la sociedad y hay excepciones para el resto. En el caso específico, por ejemplo, de el exministro de Hacienda,
todo el mundo sabe las conexiones de poder que andan con él. Sí. Donald Guerrero no es Juan Pérez. Él es una pieza importante de estructuras económicas en la República Dominicana que de una forma u otra podrían generar algún tipo de dolor de cabeza si se conoce un sinnúmero de elementos. Por ejemplo, si tú ves el expediente de Jean Alain, te darás cuenta que hay gente que aparece ahí en operaciones de 400 y 700 millones de pesos, que en la operación de Hacienda aparece con más de 4.000 millones de pesos. Son montos, yo no sé qué buenos son ustedes para la matemática, yo soy malísimo, Sí, pero 4.000 millones de pesos es mucho dinero en todos los sitios. Sí, eso tú lo calculas y da error en el cerebro. Entonces, La calculadora. en esa dirección yo estoy diciendo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, porque hay gente que cuando eso se conozca va a tener problemas estomacales. Guido, si tú no me puedes responder esta pregunta, yo lo entendería. Tú dijiste que Donald, el expediente, la característica es de una mano llena de excremento y la otra de un abanico. Eso significa, ¿verdad?, para que la gente entienda que cuando ese abanico prenda puede embarrar a mucha gente de diferentes litorales. ¿Es cierto, Guido, que ese excremento pudiera llegar hasta un expresidente de la República? En ese caso, Donald, he metido a un expresidente. Yo pienso que en plural. Expresidentes. Isidro, gracias, Guido, por haber venido. No terminamos ya. No. Ya se Yo acabó. pienso que debe cerrar esta vaina ya. Mira lo que pasa. Ay, Vamos ay, por ay, partes. ay, ay. ¿Qué está pasando en América Latina Ay, Dios mío. y en el mundo? Bueno, Juan Orlando Hernández fue procesado. Donald Trump está procesado. Ay. Con Biden hay una investigación. ¿O es mentira? Es así. A Bolsonaro ya A Bolsonaro le van tiene un empezar a proceso. investigar, sí. Entonces, la idea que se ha construido en el país, en la que yo no estoy de acuerdo, es que la condición de expresidente está exceptuado del alcance de la justicia. Es un drama. Frente a ese acontecimiento, yo pienso que todo ciudadano que cometa una violación al ordenamiento jurídico del país tiene que ser perseguido. Claro, Y la presunción de declarar. inocencia tiene que prevalecer. Entonces, frente a eso, aquí no nos queremos dar cuenta cuáles son las manifestaciones de un modelo político decadente. Donde mira, aquí no hay elementos distintivos en la clase política. Aquí no es verdad que el PLDista de la Fuerza del Pueblo, el del PRD y el PRM, sobre los temas esenciales, tienen grandes diferencias. Eso no es verdad. Y como todos nos parecemos, entre comillas, evidentemente hay contubernios, hay pactos, hay entendimientos. Óyete, ¿a ti no te resulta extraño que en el line-up, para usar un término deportivo, de los procesos pendientes, hay gente que debió estar en primera línea y que todavía no está? Es así. O sea, ¿a ustedes no les llama la atención Es que José así. Ramón no esté? Es así. Eso decía yo esta Y mañana. Gonzalo. Que Y Gonzalo- Danilo anda bueno, supervisando la visita sorpresa. Entonces, esos son los elementos que conducen a que esta realpolitik maltrecha Ay, Dios mío. provoque niveles de preocupación en la gente que creemos que la sociedad dominicana tiene que avanzar en estadios mucho más transparentes. Es un secreto a voces, y yo quiero decirlo aquí con mucha responsabilidad, que mucha gente del PLD no fue tan leal a la candidatura de Gonzalo y se comportó de manera sediciosa Se y se transó. entendió. Uy. ¿Tú recuerdas eso? Sí, empresario. Y- y- se evidente. Y ustedes Sí. se recuerdan en el 16, Ay, padre. una semana antes de las elecciones, la barquita. Ay, padre. Una visita a la barquita, claro. Y usted lo nombraron de una De vez. una vez, ahí. No, no lo De nombraron, se quedó De lo nombrado. primero Se lo quedó, ratificaron. Se quedó nombrado. De lo- Está de lo primero que ratificado. ratificaron. Entonces, y sigue construyendo Óyete, teleférico. pero yo tampoco quiero que la gente me perciba como una persona que tiene una actitud crítica contra élites económicas. No, lo que estoy diciendo es que el sistema político dominicano ha generado unos niveles de contubernio Correcto. que le hacen daño al modelo político dominicano. Yo estoy a favor, por ejemplo, del rol de los empresarios en este país. La gente critica mucho el nivel de voracidad de un sector empresarial. Y yo pienso que en este gobierno la luz verde es evidente. Sin embargo, yo quiero reconocer que en la historia política dominicana hay empresarios que han hecho una contribución significativa al desarrollo de la institucionalidad de este país. Yo recuerdo después de la crisis de los 90, cómo Alejandro Grullón financió Finjus. Es un gesto notable, correcto. Y busquen los discursos de Jimmy Pastoriza y de las asociaciones industriales de Santiago. Y ya no está con nosotros, pero aquí existió un presidente del CONEP. Mira, era un hombre, Jorge Arseno Brugal, hay que decirlo, Sí, sí, que tenía un discurso Sí, sí, no, de reformas vertical. institucionales, o sea, para que no nos perdamos. Y sin la mano solidaria del sector privado y de la generación de empleo, este país no hubiese
obtenido el nivel de desarrollo. Eso está fuera de discusión. Ahora, que en este proceso de revisar el modelo democrático dominicano hay componentes del sector político que han entrado en contubernio con sectores empresariales, eso llama la atención. Y es evidente. Y en todos los procesos de investigación, donde hay un corrupto, hay un corruptor, que casi siempre es la combinación sector público y sector privado. Porque también aquí hay una lógica Solo el político. de las etiquetas. No. Ay, que Guido tiene un discurso antiempresarial. ¿Quién ha dicho eso? Yo estoy a favor del desarrollo de la actividad empresarial. Yo lo que creo es que hay que jugar con las reglas de transparencia que son indispensables. Porque ustedes trabajan en un medio, pero este medio es un negocio. Sí. ¿Me entiendes? Y yo conozco perfectamente los niveles de limitaciones que hay en esta sociedad. Por ejemplo, en Europa, el director del periódico El País no tiene un programa de televisión ni de radio. Cebrián, cuando era director del periódico El País, era un intelectual que hacía crítica. Sí. Pero ese nada más era director del periódico. Dan Rather, el de 60 minutos, no tiene ese programa y tiene 4 iguales en el Estado. No, porque se le crean las condiciones para un nivel de independencia. Y se lo voy diciendo a ustedes aquí en su cara. Ustedes saben que la naturaleza comercial de todo negocio implica que cualquier comentarista tenga conciencia de cómo su nivel de independencia puede afectar la lógica del negocio. Eso es así. Lo que estoy diciendo es así. Sí, Lo que pasa es que aquí nadie lo aborda. No, obviamente. Entonces, hay políticos que no quieren tocar temas. Yo no soy de eso. Yo digo las cosas como pienso. Y me importa un bledo que me etiqueten en función de un sinnúmero de temas del país. Pero no, este país necesita algún nivel de verdad. Y a propósito de eso, Guido, porque para entrar, porque lo coyuntural va a ser eso siempre. Ahora, reflexivamente en mediano plazo, el PRM entendió por qué llegó al poder en agosto del 2020. Hay gente en el PRM que tiene un sentido reflexivo, pero hay otros que no. El presidente entiende por qué ganó. Yo tengo mucho que no veo al presidente y hablo con él. Pero en las conversaciones que hacían, mira lo que pasa, cuando llegan a presidente de la República, todos, el ego toma un ascensor. Y a veces perciben la sociedad dominicana desde las escalinatas palaciegas y eso lo hace perder la perspectiva. Busca uno por uno. Todos le pasa lo mismo. La frase de Balaguer, no lloren como mujer lo que tú supieron defender como hombre, era el reconocimiento que esos reformistas, cuando vinieron los votos 78, no entendían la realidad. Bueno, lo derrotaron. Sí. Lo derrotaron. Hay una frase infame en este país, citando incorrectamente a Becker: tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Jorge Blanco metiéndole una daga a Magluta. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Una daga, Sí. Una daga. Yo recuerdo a mi líder, Peña Gómez. Es un pollito, Leonel. ¡Pam! Le dio un tablazo, Leonel. Entonces, los políticos dominicanos pierden la perspectiva. Yo acompañé a Hipólito. No, yo tengo una carta debajo de la manga. No llegó la carta ni la manga. ¿Verdad? Yo estoy convencido, por Leonel Fernández. Aquí le decían en un video de música, no hay nadie más para sustituirme. De Ramón Orlando. ¿O es mentira? No, tal cual. Bien. Danilo, yo lo vi aquí, cerca de aquí, en el Palacio de los Deportes. Decía, es que yo soy mejor que él. Es que ¿tú no entiendes? Y creyó que con la jugada de Gonzalo se iba a imponer. Mentira, la sociedad dominicana es más inteligente de lo que creen sus élites políticas. Exactamente. Y la gente le sacó la lengua, le cogió los recursos, le dimos una pela a Gonzalo. Entonces, ahora yo aspiro y espero que el compañero Luis actúe con el nivel de ponderación posible, porque en la agenda del partido este año, estamos en un año electoral, hay cosas que hay que definir. La convención del partido hay que definirla. Hay que definirla. Porque yo quiero ver a ellos que salgan con una pachotada de que el modelo de convención va a ser por delegado. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Porque cuando la gente me dice, no, Guido, que te van a aplastar, lo que pasa es que el modelo de proceso para elegir el candidato presidencial es diferente al del partido. Vamos a ver. Claro, porque ahora la Junta Central Electoral que supervisa el proceso, no es el partido, porque antes eran empleados. Ahora es la Junta que tiene que supervisarlo. Y mis amigos de la Junta están echando para atrás creyendo que el proceso de modificación de la ley es para ellos rehuir responsabilidades. No, tienen que supervisar el proceso. ¿Entiendes? Entonces, esos son los problemas. ¿Cómo tú le puedes decir, por ejemplo, a la diáspora que vota significativamente? El PRM ganó con 60% en el exterior.
¿Cómo tú le puedes decir a los compañeros de la diáspora que le den un fiado de nuevo, Luis? No es posible. Mira, vamos a Estados Unidos. La Junta Central Electoral acaba de anunciar que 1,2 millones de dominicanos van a tener capacidad de votar en las elecciones del 24. Eso cambia la suerte electoral de este país. Completamente. Óyete, ¿cómo tú le vas a decir a los dominicanos en Estados Unidos, por ejemplo? Todos los cónsules son de aquí. Entonces, los que hicieron el trabajo allá se sienten molestos e indignados. Y que no venga con el argumentico de que que no quieren renunciar a su residencia o su estatus. No. Porque es que no lo nombran ni en su demarcación ni en otra. Sí, exactamente. Ahora, el primer decreto que salió fue para Luis Eludi Pérez. Lo pusieron en Aruba. 2 años y medio esperando. Bien. Tú vas, y además si el argumento es las capacidades, el talento y la formación, eso es mentira. Porque los compañeros de allá están más preparados que el diablo. Hablan el idioma. Busca a los funcionarios consulares nuestros, los designados. No hablan inglés la mayoría. Los que están en Estados Unidos, ¿o es mentira mío? No es mentira. Al contrario. Si el argumento, y ahí hay gente que es hermano mío, ¿eh? Sí. Si el argumento. Tú te vas a Europa y en las plazas fundamentales se lo han mandado de aquí. Madrid. Los 2 de Madrid, de aquí. ¿De aquí? En Italia, de aquí. Pregunta si los de Italia hablan italiano. Sí, el argumento es que no tienen las competencias del lugar, ¿no? ¿Verdad? El que está más cerca, en Puerto Príncipe, pregunta, ¿habla creol? ¿Habla francés? No, porque hay un gran negocio detrás de la labor consular. Claro. Entonces, como el bolsón de electores de allá es tan importante, yo quiero que ellos vayan a decirle a los compañeros del exterior que voten por ellos. Correcto. Guido, yo quiero preguntarte lo siguiente. Al inicio del gobierno, una de las cosas que, y fuiste tú que empezaste con eso, y después me monté yo y se montaron otros, con el tema de los pop y los guaguaguá, ¿verdad? Ellos minimizaban mucho eso, pero eso fue un tema que caló. Incluso eso está medido a nivel de encuesta, que ese tema, esa imagen de que el gobierno era elitista, eso le generó una situación al presidente. Cámbialo de era. No, oye, ¿por qué estoy diciendo era? Entonces, ¿qué pasa? Ellos han insistido que no, pero sin embargo, cada vez que sale un decreto, donde quiera, es un niño de élite. Entonces, te quiero vincular esa pregunta al tema de los fideicomisos. Ha habido un debate que no es mala la ley, que la figura del fideicomiso, todo el mundo está claro que es válida la alianza público-privada. Tú lo explicabas ahora mismo, es fundamental para el desarrollo de un país como este. Ahora, los criterios, lo que se está hablando, la intencionalidad que se ve del Ejecutivo cuando someten un anteproyecto y después tienen que recular, hacer observaciones para el tema de la violentación de la ley de compra, el tema de que quien encabece, por ejemplo, los consejos de fideicomiso sean 3 del sector privado o del público. O sea, esa intencionalidad evidente desde el Ejecutivo de entregar a las élites muchas pertenencias de lo público, del Estado. ¿Hasta qué punto, Guido, es verdad que eso electoralmente no va a tener un impacto? Bueno, eso tiene 3 aristas. La primera, vamos a la discusión técnica del fideicomiso. Un poco de historia. Desde el año 2012, el fideicomiso es una expresión financiera en la que el Estado se ha estado manejando. Lo importante y válido de esta discusión es que ha sacado toda la miseria que encarna el proceso de fideicomiso. Y yo aplaudo que en el ámbito del fideicomiso público, porque hasta ahora todas las transacciones fideicomisadas no tienen un amparo de ley, las que conciernen al tema del fideicomiso público. Frente a eso, yo pienso que hay 2 aspectos que le han preocupado a la gente. El primero, el más importante. ¿Por qué existía una resistencia para que las reglas que prevalecen en el fideicomiso sean las mismas de la ley de compra y contratación? Sobre todo el tema de la licitación, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿qué pasa con la deuda que se genera en esa dirección? Se han hecho los esfuerzos y yo vi el proyecto, el que modificaron en el Senado, y evidentemente está incorporado tanto el concepto de que deben ser licitadas como las características que habrá de conseguir el tema del dinero público. Muy bien. Y pienso que lo que ha hecho Juan Ariel, José Dante, todo eso es bueno, para que hagan una contribución con el debate, porque en este país hay que discutir las cosas de manera civilizada.
Inclusive los ambientalistas hicieron una contribución importante con el tema de Pedernales porque establecieron cuáles eran las áreas protegidas que no podían ser incorporadas. Todo eso es bueno. Ahora, ¿por qué el gobierno es propenso al fideicomiso y a la iniciativa público-privada? Porque evidentemente el gobierno llegó a la dirección del Estado en una situación de carácter financiero difícil. Y había que tocar las puertas de mecanismos financieros que sirvieran para contribuir a que más recursos llegaran a las arcas públicas. Y yo lo doy como información para que ustedes vean, por eso la gente nos lleva a contabilidades. El gobierno dominicano en lo que va de gestión ha generado 27.000 millones de dólares de deuda. La administración de Danilo Medina en 8 años generó 160.000, de 16.000 millones. 16.000 millones de dólares. Entonces, ese es un dinero que evidentemente restringe la operatividad de las arcas nacionales. Vayan al presupuesto nacional para que ustedes vean el monto en inversión. Este año se redujo. El año anterior era 168.000 millones. Ahora es 154. Y eso provoca que el gobierno toque todas las puertas. ¿Cuál es la dificultad? Que uno siempre tiene la impresión de que el gobierno es mucho más propenso y mucho más receptivo a los intereses del sector privado y del sector público. Y eso se le agrega un hecho, y es que muchos miembros del gabinete es gente que su prioridad es el sector privado, no público. Entonces, las antenas de la sospecha están prendidas. Sí. Eso es innegable. En segundo lugar, el tema del POPI, que evidentemente yo lo he defendido mucho y lo he explicado. Mira cuál es el problema. Muchas de las políticas públicas que ha implementado el gobierno no han sido efectivas porque los actores esenciales no entienden el drama de lo de abajo. Entonces, yo lo pongo como ejemplo. En el tema del transporte. Todos aquí queremos allanar los caminos para reducir los ámbitos de la delincuencia que nos perturba. Ahora, las soluciones que se han construido son soluciones desde una óptica de gente que, como no conoce la realidad del barrio, de la pobreza y de la marginalidad, cuando apela a decisiones, tiene una concepción popicrática de la solución, porque no conoce, repito, el drama de lo de abajo. Los que estamos aquí, salvo la joven, que es, ¿verdad?, una expresión popicrática de aquí, del grupo. Yo soy de Villa Consuelo, no te lleves de Óyete. Nada más decirte todo lo que tú has dicho, eso es lo más cierto. Es verdad, es verdad. Señores, yo estoy haciendo una chance contigo. Es un relajo que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos lo que es montarse en un motoconcho. Claro. Correcto. O conocer todos los olores de una guagua. Correcto. ¿Verdad? O pararnos en una esquina como una fritura. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, cuando el gobierno apela a soluciones distantes de esa realidad, el efecto es diferente. La gente dice, el tema de los horarios de bebida, por ejemplo, que hace 3 meses tomaron una decisión. Yo decía, de los motores, sí, pero esa es la primera. Los motores es otra, la de la bebida. Le decían acá, ningún borracho sale a saltar. Ustedes se sentaron a hablar con lo que ha implicado para el país ese sector. ¿Cuántos empleos genera? Después de la crisis pandémica en este país, se han perdido 300.000 empleos directos. Sí. Esa es una realidad. Entonces, ¿ustedes conversaron con ellos? No. El tema de los motores. Si el argumento que se ha usado desde el Intran es que entre 11 y 5 hay un 20% de actividades delictivas y el 80%. Exacto. Pero en segundo lugar, y ahí voy, el caso de Colombia, que es el que más yo refiero. Cuando existió una crisis delictiva en Colombia y la gente identificó el sicariato como un instrumento de criminalidad, lo que hicieron fue enumerar a la gente y suspender que 2 estuvieran en un motor. No restringieron. Sí. Entonces, aquí hay mucha gente que se gana la vida desde un motor. Sí, o sea, ¿cómo tú le puedes decir al que está en los Alcarrizos que hace una ruta desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde? Ah, no, que espérate, que tú no puedes. No, y tiene que alquilar el motor para lo que hacen en la noche. Ah, no, porque no se puede. Hay que tener algún tipo de racionalidad y decisión, porque eso nos está alejando de la gente. Al final de la jornada, ¿tú sabes a qué sectores que estamos golpeando? Al que votó por nosotros. Y no que hay que gobernar solo para los que votaron por nosotros, sino que la base social y electoral del PRM, que era el partido de Peña, ¿no? El PRD, sí, son los sectores populares. Hay que afinar esa decisión. A final de año, Guido, en diciembre, hubo un consejo de gobierno un tanto subversivo ahí, rápido. Y se acordaron un conjunto de cosas, incluyendo la expansión del gasto en el sector construcción de las obras públicas del Estado.
y el ministro administrativo de la presidencia, sirviendo de vocero de lo que dijo que se habló ahí, señaló que todos los ministros tendrán indicaciones para gastar y para gastar. ¿Cómo ver eso? Eso materialmente no es posible. ¿Cómo ver eso de cara al efecto de la economía, el tema inflacionario, el tema del costo de vida? O sea, ¿cómo impactaría un gobierno que tiene meses de tendencia a la baja en la apreciación de la opinión pública con respecto a su administración y que entonces la inflación se le dispare por la expansión del gasto público? Ok, mire, vamos por parte. Hay un altísimo porcentaje de gente que hace política pero no estudia la política. Y yo invito a mucha gente que desmenuce y estudie los temas económicos. Porque el año 2023, independientemente de los sobresaltos de la política partidaria, va a estar marcado por los componentes de carácter económico y social. Vamos por parte. ¿Cuál es el escenario económico del gobierno? El del gobierno. Nosotros tenemos un tema de endeudamiento, que fue parte del discurso crítico hacia el PLD. Sí. Y para que la gente tenga una idea, de conformidad con el pago de los intereses que hace el gobierno mensualmente, 22% del ingreso está destinado al pago de intereses. Para que la gente tenga esa idea. Pago de intereses, no de amortización. Cuando le entran 100 pesos al fisco dominicano, hay 22 que van en esa dirección. Bien, en primer lugar. Segundo lugar. Cuando tú evalúas el presupuesto nacional, te das cuenta que el gasto en inversión ha bajado. Porque hay una situación de restricción que tiene la economía dominicana. ¿Cuáles son los otros factores que perturban en todo el sistema económico del país? El tema del salario. ¿Qué pasó con el salario el año pasado? Decreció 10% su apreciación. O sea, el valor del salario real se depreció en 10%. Sí. ¿Y dónde comienza el inconveniente? En el tema de los montos salariales a recibir. En la República Dominicana, de conformidad con el último informe trimestral que hizo hasta diciembre la Tesorería de la Seguridad Social en este país, el salario en el Gran Santo Domingo y en la capital es 30,000 pesos. En el interior, 28,000. Y en los obreros que trabajan en el sector privado llega a 21,000 pesos. ¿Qué significa eso en el marco de una situación donde el proceso de crecimiento que todos aplaudimos, Banco Mundial dice que será entre 4.6 y 4.9? El problema es que nosotros estamos muy alentados por el crecimiento. Y el factor inflacionario. Correcto. La inflación, según el Banco Central, está en 7.8%. Y el nivel de deslizamiento que se ha experimentado en el último trimestre del año provoca que ese deslizamiento no se traduzca efectivamente en una mayor capacidad del poder adquisitivo de la gente. 14.5% se han incrementado los artículos. Vayan al supermercado. Entonces, cuando el gobierno tiene un discurso, y yo inclusive hasta aplaudo la buena fe del presidente de la República que dijo ayer, yo no sé por qué a nosotros nos sobra el dinero. Presidente. Que le diga eso a lo de Gualey, que no le alcanza para comprar nada. Presidente, si le sobra el dinero, caramba, vamos a incrementar las políticas que amortigüen los efectos de un proceso inflacionario que le ha dado en la madre a los sectores más pobres del país. Verbigracia. El año pasado se invirtieron 92,000 millones de pesos en subsidios. ¿Cuál es el problema? Que la política macroeconómica del gobierno, que ha sido correcta, el Banco Central ha hecho dos cosas. Incrementar tasa, de la tasa de interés se incrementó 4 veces el año pasado. Sí. Y lo otro fue subsidiar la electricidad, por un lado, y el otro componente de la gasolina. Sí. Esos elementos no se traducen en una mejoría sustancial de los pobres. Señores, en la República Dominicana, en el sector formal de la economía, el empleo descendió 2% en el formal y 5% en el informal. O sea, ¿qué está pasando con la gente? Que después de la pandemia, como hay 300,000 personas sin nivel de empleo formal, se ha ido a la informalidad. Subsistir. O sea, la economía dominicana no le genera buenos augurios al gobierno. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo porque si el dinero le sobra, cosa que me extraña, ¿no, verdad? Porque ningún presidente tiene que sentirse orgulloso porque le sobra el dinero en un país con tantas urgencias y tantas necesidades. Yo quisiera que ese dinero que sobra, que es bien administrado en algunas áreas. Porque también el presidente de la República lo que quiere es decirle a la sociedad, yo administro los fondos correctamente, yo no me cojo unos cuartos. Exactamente. Eso es lo que él está diciendo políticamente. Nadie está perfectamente. Ahora, no hay sobrevaluación. Ahora, si el dinero le sobra, por ejemplo, yo quisiera que este año se hiciera una inversión más efectiva en el sector hospitalario.
La relación de inversión PIB en América Latina del sector salud es 5% del PIB. Aquí fue 1.9 el año pasado. Sí. Y vayan ustedes a los hospitales. Digo, yo Bueno, no deseo a nadie que vaya a un bueno, hospital, Guido, pero vayan. y a propósito de eso que estás planteando, hermano, Bloomberg acaba de publicar el fin de semana un tarifario, Una escala de una salario. escala de salario mínimo. en la Nosotros región solo del- superamos a Venezuela y y Argentina. Argentina. Entonces, esa es una situación estructural en la economía dominicana. Yo quisiera preguntar. La última, Manuel. Quisiera preguntarte lo siguiente. Mira, regularmente la gente vive preguntando cómo andan los números, cómo está Luis, cómo está Leonel, cómo está el etcétera. Yo he dicho, hasta ayer lo puse en primera. En este momento lo menos importante son los números. Ajá. Ahora lo más importante son las tendencias y el que sepa jugar más póker callejero. Yo me imagino que tú sabes jugar póker callejero. ¿Verdad? Hay políticos que hacen política y no conocen ni siquiera qué es eso. Pero los estudios de trabajo que tú manejas, ¿Qué me hacen a mí? ¿tú entiendes que habrá una polarización o ya la hay en las elecciones, para las elecciones del 24, que evidentemente va a sacar a uno de los tres de circulación? Mira, lo que yo proyecto es un escenario de segunda vuelta. Esa es la verdad. ¿Entre quiénes quieren encabezando la primera? No, yo pienso que la oposición tiene un dilema. Mira cuál es. El PLD como partido, como estructura organizativa, es Muy fuerte. es una realidad. Sobre todo el liderazgo Una local, muy realidad. fuerte. Es una realidad. Ahora, cuando tú lo comparas en términos de simpatías, evidentemente la gente conoce más a Leonel que a Abel. Esa es la verdad. Y cuando la gente me dice a mí, no, que hay que tener estructura, mentira. Nosotros ganamos las elecciones por la fuerza de las simpatías. Correcto. El PRM, todavía hoy el PRM es un partido en construcción. Hoy, Sí, sí, sí. hoy es un partido en Sí, construcción. sí, sí, Ahora, es así. hay señales extrañas que se están dando que sobre la base de lo estrictamente coyuntural genera algún tipo de distanciamiento del elector fundamental. Por ejemplo, en el PRM, si nosotros en la cresta de la popularidad obtuvimos 52% y en 2 años y pico de gobierno hay un desgaste natural, no es verdad la masturbación mental que hacen algunos amigos míos que creen que es verdad que ganamos el primer voto. Eso es mentira. Eso es totalmente falso. Porque entre todas las cosas hay procesos en el PRM que tienen que definirse. La elección de las candidaturas, la elección del candidato presidencial, la modalidad de competencia. Que todos son procesos que generan fricción. Claro. Y complicaciones. Y lo que hace la oposición es apostar más revuelto a ganancias de pescadores. Eso en ese orden. Pero en segundo lugar, yo también quiero decir que en este país no estamos leyendo correctamente las cosas. Yo, por ejemplo, que he dicho en múltiples oportunidades que para mí la alianza PRM-PLD es impracticable. Es impracticable, ¿eh? Impracticable. Yo no dejo de reconocer que Hipólito es un lobo marino. claro. Y lo que está haciendo Hipólito desde el punto de vista táctico, yo no comparto lo que él está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está diciendo a la gente, miren, yo voy a provocar una profundización entre la fuerza del PLD y la fuerza del pueblo para dinamitarlo tanto y tanto de mantenerlo lejos. Eso es lo que él está haciendo políticamente. Eso es lo que él está haciendo. Ahora, que la señal tiene otras implicaciones en orden procesal, Sí. es otra cosa. Pero es lo que está tratando de seguir avanzando en el surco del distanciamiento de Leonel por un lado y Danilo por otro. Pero otro elemento. No hay un salvavidas para Carolina en esa ecuación, ¿no? Sí, También, sí, ¿verdad? sí. Pero hay otro elemento importante en todo esto. Yo pienso que en la medida en que Danilo está tanto en el centro, degrada la potencialidad de Abel. El crecimiento de Abel. Y eso no se hace ingenuamente. Oh. Mucho menos un pez como ese, ¿verdad? Eso no se hace No ingenuamente. veterano así. Entonces, ellos lo que están mandando es señal de que aunque tienen ventanas electorales y uno constitucional cerrada, ellos quieren mantener un nivel de presencia en el centro para que no sean ignorados. Es con ellos que hay que negociar. ¿Dónde está Danilo hoy? Pero eso es lamentable. O sea, y no es culpa de ellos dos, ¿eh? Es culpa de una cultura maldita en este país, Sí. donde los caudillos se mantienen por 30 y 40 años en el centro del debate. O sea, yo lo digo, coño, Barack Obama es el político más exitoso y escribe discursos, da conferencias. Sí. Felipe González da conferencias. Sí, pero está en una corporación también, Felipe. Sí, pero bien, pero no está jodiendo. No, obviamente No está que jodiendo. no, en el medio. donde siempre. Oye, Juan Manuel Santos. Sí. Escribe libro, da clase. Ah, no, estos están en el medio jodiendo. Jodiendo. Entonces, eso le hace daño a la potencialidad de Abel. Bueno. E inclusive a la misma construcción de una identidad propia de Luis. Es así. Entonces, todo el mundo le tiene miedo y no se lo dice. Pues a mí me importa un carajo eso, yo se lo digo.
O sea, la política dominicana tiene que aprender o enseñarle a la gente que hay que ver hacia el futuro, mi hermano. Sí, hay que ver hacia el futuro. O sea, estos líderes políticos no pueden estar 30 y 40 años en el centro del debate nacional. O sea, ¿cuánta gente en este país no la jodió Balaguer por durar 30 y 40 años en el centro del debate? Sí. ¿Cuánta no jodió Bosch? El mismo, señores, Peña era mi líder. Pero Peña en un conflicto de una candidatura a la alcaldía se le metió a Tonto y Rutinel en el medio, ¿o es mentira? Sí, sí. Y en el tramo final de su existencia, con un tema de salud, en una competencia, entre Mariña y Vargas Maldonado, y el hijo también se metió. Coño, que se meten demasiado. Entonces, evidentemente, nadie quiere que se vayan antes de tiempo, ni nada que se parezca. Pero la mayor contribución que le pueden hacer ellos es dejar que esos liderazgos emergentes se desarrollen. Claro. Gracias al doctor Guido Gómez Mazara, como siempre, interesantísima conversación. Siempre. Vamos al contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.